Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de Apuntes Astrológicos, la número 23 ya. Hoy es 11 de septiembre de 2014 y me van a disculpar que haya pasado bastante tiempo, no sé cuánto, pero sé que ha pasado ya bastante tiempo desde que grabé la última de estas entregas, pero entre el curso de alfabetización astrológica que estoy dando, ese curso virtual y gratuito este, de divulgación astrológica que ya va por su clase número 12, el proyecto de cartas natales iberoamericanas que he seguido trabajando y por supuesto el trabajo regular, ¿no? Las consultas, los cursos, las actividades que mantienen a flote cualquier otro intento de divulgación astrológica que pueda emprender. Bueno, entre esas actividades de trabajo regular y esos otros dos proyectos, bueno, simplemente no había tenido el tiempo para grabar estos apuntes. Sin embargo, da la casualidad de que hoy recibí dos correos de personas no relacionadas entre sí y en ambos correos me preguntaban por este espacio, ¿no? Me preguntaban cuándo iba a retomar los apuntes, así que bueno, lo tomé como una señal y bueno, decidí grabar este material. Y, y como no tenía nada preparado, eh, eh, lo estoy grabando sobre lo que tenía justo en ese momento en pantalla, lo que estaba revisando en ese momento, que además da la casualidad que, o sea, para añadir una casualidad más, casualidades entre comillas, resulta que la fecha de hoy, 11 de septiembre de 2014, está relacionada directamente con el tema que vamos a revisar, porque hoy vamos a estar conversando sobre esta pregunta. ¿Fue Aaron Kosminski Jack el Destripador? Eh, eh, Esto surge a raíz bueno, y resulta que Aaron Kosminski nació en un día como hoy, un 11 de septiembre, pero de 1865, es decir, hoy se estarían cumpliendo 149 años del nacimiento de Aaron Kosminski, que durante mucho tiempo ha sido considerado entre la lista de sospechosos de ser Jack el Destripador, una lista muy amplia, una lista enorme. Pero es cierto que entre los nombres de esa lista estaba el nombre de Aaron Kosminski y resulta que esta semana salió un libro de un personaje llamado Russell Edwards, un libro llamado Naming Jack the Ripper, o sea, dándole nombre o nombrando a Jack el Destripador. Y este personaje, Russell Edwards, afirma haber encontrado evidencia de ADN mitocondrial que estaría demostrando que Aaron Kosminski efectivamente fue Jack el Destripador. Digamos que haciendo corto un cuento largo, lo cierto es que aquí lo tienen, este es el personaje, el autor del libro, que en el año 2007 compró este chal que supuestamente, según la gente que lo conservaba, según una tradición familiar de la gente que lo conservaba, ese chal estuvo en una de los crímenes de Jack el Destripador, fue encontrado al lado de una de las víctimas de Jack el Destripador y, y bueno, fue retirado de la escena por un antepasado de esta familia y permaneció en la familia durante todo ese tiempo y en el 2007 subastaron el chal y este personaje, Russell Edward, compró el chal y lo sometió a un análisis forense supuestamente con un experto de alto nivel y, y, a partir de ese análisis, bueno, él afirma haber demostrado a ciencia cierta que Jack the Ripper fue Aaron Kosminski.
No, realmente no podemos afirmar que es así, no podemos asegurar bueno, primero no he leído el libro, ¿no? El libro acaba de salir, o sea, estamos hablando de algo que se anunció hace poco, hace una semana. Este, y, y por otra parte, ya hay una cantidad de cuestionamientos sobre lo que afirma Russell Edwards, cuestionamientos que van desde en la procedencia del chal, que efectivamente no está registrado como evidencia, ¿no? O sea, desde el momento en el que fue retirado de la escena del crimen, si es que efectivamente fue así, no hay una cadena de evidencia que garantice que ese es el mismo chal, por ejemplo, o que efectivamente haya estado en algún momento en esa escena del crimen. Por otra parte, está el tema de la contaminación, ¿no? De que el chal a lo largo del tiempo no es que estuvo en una bolsa cerrado o sellado al vacío, sino que ha sido manipulado ampliamente y entonces, bueno, el ADN que se pueda encontrar allí podría provenir de otras fuentes distintas a las de la fuente original al momento del asesinato de esta persona, de la víctima. Eh, que, que supuestamente tenía ese chal. Por otra parte, la víctima era muy pobre y el chal es un chal bastante lujoso. Entonces allí hay una discrepancia, como esa persona que era tan pobre podía tener una pieza como esta, bueno, que era, como digo, de cierto lujo, en fin. Digamos que hay una serie de dudas que no es que invaliden, ¿no? No se trata de que esas dudas sobre los hallazgos de este personaje, Russell Edwards, estén desmontando por completo sus afirmaciones, pero definitivamente llevan a tomarlas con cautela. Pero independientemente de eso, independientemente de que no se puede hablar, no se puede afirmar que haya sido realmente demostrado más allá de toda duda que Jack el Destripador era Aaron Kosminski, lo cierto es que Aaron Kosminski formaba parte de la lista de sospechosos, como les decía hace un momento. Es como les digo, una lista muy amplia. Si ustedes van a una de esas páginas especializadas en Jack el Destripador, van a encontrarse, bueno, una lista enorme de posibles personajes, donde hay incluso personajes digamos, tan inverosímiles como Lewis Carroll. Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, aparece como uno de los posibles sospechosos de ser Jack el Destripador. En fin, ¿no? Personajes de la nobleza como el príncipe Alberto, personajes desconocidos como David Cohen. Hay versiones en las cuales se piensa que tal vez no era un hombre sino una mujer, o sea, que no era realmente Jack the Ripper, o sea, Jack el Destripador, sino Jill la Destripadora, ¿no? Jill the Ripper. O sea, hay teorías de todo tipo, pero es verdad que entre la larga lista de sospechosos está este personaje, Aaron Kosminski, y en algún momento existió un registro escrito de algún policía de la época que aseguraba que efectivamente este era el culpable. Eh, eh, a raíz de todo esto, a raíz de la publicación del libro, se ha generado mucha investigación alrededor de Aaron Kosminski y resulta que apareció su partida de nacimiento, apareció la partida de nacimiento de este personaje, así que tenemos su carta natal y por lo tanto es factible plantearnos la aproximación astrológica que por supuesto, ¿no? De la misma manera que les comentaba que no se puede afirmar, más allá de cualquier duda, que esa prueba de ADN esté demostrando la culpabilidad de Kosminski, tampoco el análisis astrológico que vamos a hacer se puede entender de esa manera, ¿no? Como una prueba irrefutable. Sin embargo, tengo que admitir que una vez que revisé la carta de Kosminski,
haciéndole algunos pequeños ajustes, resulta que sí me impresionó la posibilidad real de que efectivamente Kosminski haya sido el famoso Jack el Destripador. Como les digo, el libro no es una prueba irrefutable, pero tampoco significa que sea necesariamente falso, ¿no? Nos hace que le prestemos atención a este personaje, que lo examinemos y bueno, vamos a ver qué se encuentra, ¿no? Cuando revisamos su carta natal. Según su partida de nacimiento, nació en Polonia, en Klodawa, el 11 de septiembre de 1865 a las 10 de la noche. Se trata de un emigrante judío que llega a Inglaterra huyendo de las persecuciones que se daban dentro del Imperio Ruso hacia los judíos. En esa época Polonia formaba parte del Imperio Ruso. Y bueno, había muchos judíos que estaban escapando de esas persecuciones y que llegaban a Londres. Y él llegó allí y se dedicó a trabajar como barbero, ¿no? Tenía ese oficio. Y, y bueno, viendo su carta, ¿verdad? Con el sol en conjunción con Lili Cosculatriz, o sea, el primer punto sería esto. Recordemos que Lili Cosculatriz es un indicador femenino, o sea, de la sombra de lo femenino, que tiene que ver con lo caótico representado por lo femenino seductor, o sea, el aspecto caótico de lo femenino seductor. Por eso tiene que ver con la idea de la femme fatal, la idea de la sexualidad utilizada de manera directa como fuente de poder, como manera de ejercer una influencia. Entonces, que la persona pudiera estar un poco obsesionada con el tema de la prostitución. Recuerden que las víctimas de Jack el Destripador eran prostitutas y, y que el punto de partida de su carta sea una conjunción del Sol y Lilith Cosculatriz, bueno, hay que aceptar que tiene sentido, ¿no? Que es un punto de partida que como digo, resulta astrológicamente consistente. Más todavía porque el otro polo de Lilith, que es Lilith natural, está en conjunción con Saturno. O sea, las dos Lilith pueden tener que ver con ese tema del poder de lo sexual asociado a lo femenino, que se puede vincular al tema de la prostitución. Evidentemente no es la única manifestación de Lilith, pero sí es una manifestación natural del arquetipo desde el momento en el que es lo femenino prohibido. O sea, recuerden que Lilith tiene mucho que ver con el aspecto sombra de lo femenino. Entonces, tener el sol en conjunción con Lilith Cosculatriz implica un deseo, una identificación, la necesidad de conectar con ese aspecto seductor. Recuerden que de los dos, de las dos Lilith, la osculatriz es la que tiene que ver más con el aspecto seductor, mientras que la natural tiene que ver más con el aspecto devorador. O sea, cuando hablamos de Lilith, hay un polo que tendría que ver con la atracción, el magnetismo, el sexapil, y otro que tiene que ver con el peligro, con la posibilidad de ser devorado. Entonces, este aspecto peligroso de Lilith está en conjunción con Saturno y con el nodo norte. Es decir, hay una tensión entre Saturno y Lilith, Saturno que tiene que ver con el establecer límites, el tema de las prohibiciones, el tema de las reglas, en tensión con Lilith natural, que es un indicador transgresor, es un indicador que de forma natural va en contra de las normas, más todavía de las normas saturnianas, porque recuerden que Lilith se revela contra todo lo que podemos entender como la civilización patriarcal, los símbolos del orden patriarcal.
y dentro de esos símbolos del orden patriarcal, bueno, entraría el Saturno astrológico. El Saturno astrológico resuena con lo que sería la idea del Jehová del Antiguo Testamento, que es precisamente el Dios contra el cual se revela esta Lilith natural. Entonces, hay una tensión entre la autoridad, la estructura y esta Lilith transgresora, pero al mismo tiempo el nodo norte, que es un indicador que nos marca un punto de movimiento, hacia, algo hacia lo cual tenemos el impulso a movernos o la necesidad de incorporar. O sea, algo que necesitamos incorporar, algo hacia lo que nos movemos, estaría asociado a ese nodo norte en conjunción con Lilith. Entonces sí, o sea, el Sol unido a este tema del deseo de lo prohibido, desde el punto de vista de lo femenino seductor, y por otra parte el Saturno que pone normas, que pone límite, bueno, sí, es definitivamente como digo, una buena base para imaginarnos la posible psicología de Jack el Destripador. De todas, podemos asegurar que Kosminski, por lo que aparece en los reportes de la época, era un personaje que tenía relaciones difíciles con las mujeres. No sabemos a ciencia cierta si es Jack el Destripador, pero por lo menos él estuvo internado en un asilo y uno de los hechos que están registrados durante el tiempo que estuvo internado fue que en algún momento amenazó con un cuchillo, se apoderó de un cuchillo y amenazó con un cuchillo a su hermana que había ido a visitarlo. La familia lo internó precisamente porque tuvo conductas violentas. Entonces, digamos que la posibilidad de que sí, de que tuviera una relación difícil con lo femenino, una relación de conflicto con lo femenino, está presente dentro de su carta. Claro, eso no nos permite asegurar que es ya el destripador, pero sí nos dice que sí, que hay eh, 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 un simbolismo consistente. Más todavía cuando entre las dos Lilith nos encontramos a Marte. Recuerden que Marte, si vamos a hablar de Jack el Destripador, evidentemente tenemos que pensar en Marte, igual que tenemos que pensar en Plutón, por supuesto, pero tenemos que pensar en Marte porque Marte es el planeta de la agresividad, ¿no? Es el planeta que directamente está asociado a los instrumentos cortantes, ¿no? Estamos hablando de un personaje que se caracterizó precisamente por eso, por asesinar a sus víctimas acuchilladas, ¿no? Entonces, este Marte resulta importante y fíjense que Marte está entre las dos Lilith. Ya en otros materiales he explicado que los planetas que se encuentran entre las Lilith están un poco, por decirlo así, como bajo el influjo de esas Lilith. Es decir, los planetas que están, o sea, las dos Lilith siempre están cerca entre sí, no están, digamos, siempre en conjunción, pero nunca se alejan demasiado una de otra. Y resulta que cuando vemos los indicadores que están presentes entre ambas, Lilith, el único, bueno, la rueda de la fortuna también, pero el único planeta sería Marte. Y la zona que se da entre ambas Lilith es una zona que está cargada, como digo, de esta energía caótica, muchas veces descontrolada, que asociamos a las Lilith. Bueno, allí está ese Marte. Pero además de eso, fíjense que ese Marte está opuesto a Neptuno. O sea, hay una oposición Marte-Neptuno. Y además Neptuno está en Aries, signo regido por Marte. Este Neptuno también nos puede hablar del tema de lo que se difumina, de lo que pierde sus límites, de lo que no se controla. Entonces, este Neptuno ya de por sí le da un toque disperso a este Marte
que a su vez está en esa zona de turbulencia entre las dos Lilith. Entonces, bueno, sí, perfectamente podría ser el Marte de Jack el Destripador, sobre todo porque está en la casa 5. La casa 5 es la casa de lo que mostramos ante el mundo, de la autoexpresión creativa, por así decirlo. Y en el caso de un asesino serial, como Jack el Destripador, esas víctimas que iba dejando pueden perfectamente corresponder a una manifestación violenta y caótica de la casa 5, es decir, mostrar al mundo aquello que soy capaz de hacer, y por supuesto en este caso se trata de algo, como decía, terrible, caótico, destructivo, pero que sigue siendo mi manifestación ante el mundo, lo que tengo para mostrar como una obra, entre comillas, ¿no? Es decir, tiene lógica que ese Marte esté en la casa 5. Bien, por otra parte tenemos que Quirón aparece como el planeta más alto de la carta, Quirón el planeta de las heridas, del aprendizaje a través del dolor, del tema de las heridas, está como decía, como el planeta más alto de la carta, es decir, el planeta más cercano al medio cielo, sería ese Quirón, y además fíjense que Quirón le está haciendo oposición al Sol y cuadratura a la Luna. De hecho, el Sol y la Luna a su vez están en cuadratura si subimos un poquito el orbe, ¿no? Si subimos un poquito el orbe, ajá, ahí está. Si subimos un poquito el orbe, aparece una cuadratura entre la luna, perdón, esta es luna Mercurio, disculpen, ahí no, ahí todavía no tenemos la cuadratura, o sea, hay que subirlo más, hay que subir un poco más el orbe. Aquí tenemos una cuadratura Sol-Luna, tendríamos una cuadratura Sol-Luna de 4 grados de orbe, o sea, el ángulo sería 94 grados 21 minutos. Ustedes saben que esto es una cuadratura totalmente válida, o sea, uno puede afirmar sin exagerar que efectivamente hay una cuadratura Sol-Luna en este caso. Con lo cual tendríamos, vamos a enfatizarlo, ajá, ahí lo tienen, con lo cual tendríamos una semicruz cósmica que incluye a Quirón, a la Luna y al Sol. La tensión Sol-Luna efectivamente puede hablar de conflictos con lo femenino, es otra manera de marcar ese tema del conflicto con lo femenino, sobre todo porque Plutón también estaría involucrado dentro de esta configuración. Fíjense que Plutón le estaría haciendo semisextil a la Luna, trígono al Sol y sextil a Quirón. Es decir, este Plutón se incorpora dentro de la semicruz cósmica, haciendo contacto con cada uno de los tres planetas y por lo tanto intensificando esa tensión donde por una parte está el dolor, la herida, y por otro lado está el yin y el yang, lo masculino y lo femenino, en conflicto. Digamos que todo esto, sí, efectivamente también puede ser digamos, base para una tensión con lo femenino que pueda llegar a vivirse de manera destructiva, de manera violenta. El dolor quironiano unido a las expresiones extremas de Plutón, efectivamente podría dar esa manifestación. Por cierto, que aquí llegamos al punto el ajuste que yo le haría a esta carta. Si esta es la carta de Jack el Destripador, yo creo que él nació un poco más tarde. Recuerden que cuando la partida de nacimiento dice las 10 de la noche, bueno, las 10 de la noche es evidentemente un redondeo, un aproximado. No tenemos por qué creer que efectivamente fue a las 10 de la noche en punto, cuando van a registrar al niño, cuando van cuando queda sentado el registro,
entra en juego la memoria del padre que lo esté, el padre o la madre, el personaje que lo esté presentando. En este caso fue el padre, o sea, en la partida de nacimiento aparece el padre presentándolo el día 17, es decir, 6 días después del nacimiento, el padre presenta al niño y dice que nació a las 10 de la noche. Es perfectamente factible, como les decía, que sea un redondeo, ¿no? Y que haya podido nacer un poco antes o un poco después. Bueno, en mi opinión, nació un poco después. Yo movería ascendente, lo movería hasta cáncer. Es decir, lo que me interesa es que el ascendente esté en cáncer y no en Géminis. Creo que es mucho más fácil entender esta carta como la carta de Jack el Destripador si Urano está más cerca del ascendente y si el regente del ascendente es esta luna en la casa 12 como punto focal de la semicruz cósmica Quirón Sol Luna. Es decir, esto me convencería más. Fíjense que Marte sigue estando en la casa 5, todo el análisis que hicimos anteriormente se mantiene, pero eso le estaría dando protagonismo a esta luna en la casa 12 que tiene que ver con la disolución del yo, la disolución de la identidad, que el tema de la locura. Él fue diagnosticado como esquizofrénico, o sea, independientemente de si él fue o no Jack el Destripador, lo que sí sabemos de Aaron Kosminski, porque como les digo, él fue internado, o sea, nunca se probó que él fuese Jack el Destripador, pero sí fue internado en un hospital psiquiátrico de la época, un manicomio de la época, y hay un registro médico, y en ese registro médico él es diagnosticado como esquizofrénico. Entonces, ese tema de la locura y el tema del encierro en una institución psiquiátrica pueden tener mucho sentido con una luna en la casa 12, regente del ascendente. Esta luna en casa 12 igual sería importante si él hubiese nacido a las 10, ¿no? Pero adquiere una importancia muchísimo mayor si es el regente del ascendente. Si esta luna rige el ascendente, es un punto clave de su carta. Y entonces yo creo eso. Si Aaron Kosminski fue Jack el Destripador, yo creo que nació un poco más tarde, unos 23 minutos más tarde, a las 10:23, en lugar de a las 10 en punto, y su ascendente estaría cáncer, sería cáncer, 10:22, 10:23, o sea, déjenme ver cuál es el mínimo, vamos a ver cuál sería la hora mínima para que el ascendente sea cáncer, ajá, para que el ascendente sea cáncer, él tendría que haber nacido, pongamos, a las, sí, 22:21, pongamos 22:21, a las 10:21 de la noche, el ascendente ya pasaría al signo de cáncer. Claro, igual también podría estar en el último grado de Géminis y entonces igual cáncer estar presente con mucha fuerza, mezclándose al ascendente. Es decir, el punto es que esté al final de Géminis o al comienzo de cáncer, preferiblemente al comienzo de cáncer, para explicar el protagonismo de esa luna en la casa 12, como parte de esa semicruz cósmica. Bueno, resulta que cuando uno hace este ajuste, cuando uno hace este ajuste, resulta que hay algo muy interesante, ¿no? Porque hay, o sea, no se sabe a ciencia cierta cuántas víctimas tuvo Jack el Destripador. Pero hay 5 víctimas que son las que se consideran las víctimas canónicas, o sea, las que todo el mundo está de acuerdo en que fueron asesinadas por la misma persona, por este asesino serial desconocido llamado Jack el Destripador. Bueno, la primera de esas 5 víctimas fue Mary Ann Nichols, y de la cual no tenemos hora de nacimiento. Lamentablemente no sabemos a qué hora nació, pero tenemos la fecha de su nacimiento. Nació
el 26 de agosto de 1845. Y esta sería en general la distribución de sus planetas. Por ejemplo, fíjense que su luna estaría en Géminis, de todas su luna estaría en Géminis, igual que la luna de Kosminsky, ¿no? Kosminsky, como vieron, tenía la luna en Géminis, así que esto resulta curioso como punto de identificación, como punto de atracción, porque tendríamos que pensar que ya que el destripador debió sentir algo con relación a esa persona para elegirla como su primera víctima, ¿no? Como, o por lo menos la primera víctima conocida. En fin, algo debió moverse entre las energías de Jack el Destripador y las de esta persona. Bueno, vamos a montar los planetas de Marian Nichols sobre la carta que estábamos examinando. Ajá, ahí la tenemos. Vamos a comenzar viendo los aspectos, digamos que no dependen de la hora de nacimiento. Por ejemplo, ahí está, ¿no? Esta sería la Lilith 1181. Ustedes recuerdan en materiales anteriores que les he hablado de este asteroide, Lilith 1181, que tiene que ver con el tema de la víctima y el victimario, el tema del rol de víctima, pero también la posibilidad de convertir al otro en una víctima. Bueno, la Lilith 1181 de Marian Nichols está en conjunción, fíjense, en conjunción exacta con el nodo norte y la Lilith natural de Aaron Kosminski. O sea, esto es notable, ¿no? Que un asteroide que asociamos al tema de la víctima, al tema de ser víctima, esté en conjunción con esa conjunción del nodo norte y Lilith natural de nuestro personaje, definitivamente resulta impactante. Pero fíjense que se trata de un doble contacto, porque ella tenía en su carta las dos Lilith en conjunción y esas dos Lilith en conjunción estaban justo sobre la Lilith 1181 de Kosminski. Que por cierto, se me había olvidado mencionar eso, ¿no? Que la Lilith 1181 de Kosminski está en cuadratura con su Marte y con su Neptuno. O sea, antes cuando estaba hablando, déjenme mostrárselo un instante, déjenme regresar porque este es un punto importante del análisis. Resulta que Lilith 1181, Neptuno y Marte, ya les había hablado de esto, ¿no? De la oposición Neptuno-Marte. Pero fíjense que la oposición Neptuno-Marte forma parte de otra semicruz cósmica. Igual que hay una semicruz cósmica Quirón-Sol-Luna, también hay una semicruz cósmica Neptuno, Marte, Lilith 1181. Entonces, que la tensión entre el Neptuno difuso y el Marte agresivo desemboque sobre un tercer punto, que es esta Lilith 1181, que tiene que ver con el arquetipo de la víctima, tanto si me identifico con la víctima como si convierto a otra persona en víctima mía. Entonces, digamos que el hecho de que la conjunción de Lilith natural y Lilith osculatriz, que como les dije tiene que ver con lo femenino, la sombra de lo femenino prohibido, y por lo tanto puede tener que ver con esta imagen de la prostituta, que como digo, la conjunción de Lilith natural y Lilith osculatriz de Marian Nichols cayera precisamente allí, sobre esa Lilith 1181 que recibía las tensiones de Neptuno y de Marte. Bueno, efectivamente la convierten, como decía hace un momento, en una víctima, o sea, en una imagen bastante razonable, astrológicamente hablando, de la víctima, ¿no? Al mismo tiempo, como ven, no sabemos exactamente dónde estaba la luna de Marian Nichols. Podía estar cerca de la luna
de Kosminski o podría haber estado más lejos, ¿no? O sea, no lo sabemos a ciencia cierta porque no tenemos su hora de nacimiento, pero es totalmente factible que la luna de Marian Nichols estuviese en conjunción o muy cerca de la luna de Kosminski y por lo tanto en cuadratura tanto con el Sol como con el Quirón de Kosminski. Es decir, que esa tensión Quirón Sol-Luna que había en la carta de Kosminski se activara con la luna de Marian Nichols. Entonces, bueno, resulta notable. Un elemento adicional que estaría apoyando, recuerden que todo esto es muy conjetural, igual es un ejercicio interesante, yo creo que igual vale la pena porque aprendemos astrología y practicamos astrología al jugar con estos rompecabezas, aunque no podamos llegar a una solución definitiva. Pero fíjense, por ejemplo, que si efectivamente el ascendente de Kosminski estaba en los primeros grados de cáncer, si esa hipótesis que les planteé antes es cierta, si él era el destripador y su ascendente estaba en los primeros grados de cáncer, bueno, resulta que Marian Nichols tenía una conjunción de Marte y Neptuno que estaría cayendo justo sobre el medio cielo de Kosminski. Esto es notable. O sea, digamos que este es el tipo de cosas que me hace pensar que efectivamente una corrección de la hora de este estilo, o sea, que nos llevara a colocar el ascendente en los primeros grados de cáncer tendría sentido por esta correspondencia, por esta relación tan clara con su primera víctima. Por supuesto que eso habría que corroborarlo con otras técnicas de rectificación. Podemos intentarlo con la fecha del primer asesinato, la fecha de la muerte de Marian Nichols. Primero viéndolo a nivel de tránsitos, viendo los tránsitos de ese día, fíjense que la luna estaba en Géminis. O sea, cuando ocurre el asesinato, la luna se encontraba en Géminis. Bueno, esta no es la hora del asesinato, esta es la hora a la que fue descubierto el cadáver fue descubierto a las 3:40, el asesinato debió ocurrir entre las 3:15 y las 3:40 aproximadamente, o sea, pongamos alrededor de las 3:30, por allí. Lo cierto es que la luna estaba en Géminis en ese momento, entonces resulta notable, ¿no? Que la luna se encontrara en el mismo signo de la luna de Kosminski y de Marian Nichols. O sea, definitivamente allí hay algo que resulta llamativo. Además de eso, fíjense la enorme cantidad de energía que había en esa época en la casa 12 de Kosminski. Y en particular, fíjense que Saturno, que ya lo identificamos como un planeta clave dentro de esta historia por la conjunción Saturno-Lidic natural en la carta natal, fíjense que Saturno está muy cerca de Venus, otro indicador de lo femenino, y haciéndole una cuadratura muy exacta a Plutón. Saturno desde el grado 1346, haciéndole cuadratura a este Plutón en el grado 1406. Es decir, una cuadratura de apenas 18 minutos de arco, lo cual para un aspecto de Saturno es muy fuerte, o sea, es una cuadratura partil. Al mismo tiempo, esa misma noche, en ese mismo momento, Mercurio le estaría haciendo cuadratura a la luna de Kosminski, o sea, ese punto sensible del que estábamos hablando antes, estaría recibiendo una cuadratura muy exacta de Mercurio en ese instante que podría estar activando pensamientos obsesivos, y Venus, este planeta de lo femenino, estaba en conjunción con la Lilith osculatriz de Kosminski. O sea, vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Ajá, ahí lo tienen. La Venus en tránsito en el grado 21, la Lilith osculatriz de Kosminski en el grado 23
y el Sol de Kosminski en el grado 19. Es decir, Venus estaba entre el Sol y la Lilith osculatriz de Kosminski. Entonces, es un telón de fondo que podemos entender completamente consistente con la idea de que efectivamente allí se le esté acumulando toda esa rabia interna y termine manifestándose en ese primer asesinato, por lo menos primero conocido, ¿no? de Jack el Destripador. Pero decía que la idea era chequear el ajuste que habíamos hecho con esta fecha. Entonces vamos a utilizar otra técnica más apropiada para hacer ese tipo de chequeos, que son las direcciones ecuatoriales. Como saben también quienes han seguido otros materiales míos, saben que prefiero utilizar las direcciones ecuatoriales a las direcciones primarias, pero son muy parecidas. O sea, si en lugar de utilizar direcciones ecuatoriales, colocara direcciones primarias, la variación sería mínima. O sea, las direcciones ecuatoriales son una forma particular de calcular las direcciones primarias. Y por direcciones ecuatoriales o direcciones primarias, tendríamos que el medio cielo de Kosminski, si su ascendente está en el grado 0 de Cáncer o al comiencito de Cáncer, el medio cielo estaría llegando a Quirón, estaría muy cerca de Quirón, podría incluso estar exacto a Quirón, con esa hora, con la hora de 22, 22, 22, 21, 54, dice aquí, pero igual, ¿no? Podemos poner 22, 22 o en fin, ¿no? Sabemos que igual es un entorno, ¿no? No es algo que podamos asegurar con precisión, pero en este entorno, en estos, digamos, o sea, todo lo que nos ubique como en el grado 0, alrededor del grado 0 de Cáncer, tendríamos el medio cielo muy cerca de Quirón y haciéndole cuadratura a la luna. Tendríamos cuadratura del medio cielo a la luna, lo cual es totalmente consistente con lo que estamos viendo. O sea, las dos cosas. El Quirón, o sea, el medio cielo llegando a Quirón, al planeta de las heridas, y el medio cielo haciéndole cuadratura a la luna. Tenemos un espacio bastante amplio en el cual alguna de las dos condiciones se estarían cumpliendo. Aquí se cumplen las dos, ¿no? Aquí claro, podemos mover un poquito la hora si ponemos un poquito más tarde, si ponemos un poquito más tarde la hora de nacimiento. Déjenme poner por aquí los planetas para que se vean los planetas dirigidos para poder verlos. Ok. Ajá, si movemos un poquito la hora de nacimiento para que el medio cielo llegue al grado 16, por ejemplo allí, ¿no? Allí el medio cielo estaría en el 1540, Quirón está en el 1629, y allí tendríamos una conjunción exacta del medio cielo a Quirón. Eso lo estamos logrando si él hubiese nacido alrededor de las 10:25, a las 10:25 de la noche. Pero supongamos que hubiese nacido un poco antes, como digo, que hubiese nacido alrededor de las 22:21, por allí. Bueno, igual tendríamos entonces la cuadratura exacta del medio cielo a la luna. O sea, tendríamos el medio cielo en el 1437, la luna está en el 1455, así que igual tenemos la cuadratura medio cielo luna. Pero fíjense que además de eso, en este entorno también se estaría activando la posibilidad de un contacto que involucra simultáneamente al ascendente, que sería la cuadratura ascendente Lilith natural. O sea, por ejemplo, si él nació, pongamos a las 10:23 por allí, bueno, esa sería una hora en la que el medio cielo está bastante cerca de Quirón, no está exacto, pero está bastante cerca, le está haciendo una cuadratura muy exacta a la luna y al mismo tiempo el ascendente le está haciendo cuadratura al Lilith natural.
teniendo en cuenta que tanto la luna como Lilith natural tienen que ver con lo femenino. De hecho, Lilith natural es la sombra de la luna es lo femenino maternal, Lilith natural es la sombra de lo femenino maternal. Entonces, que los ángulos de la carta estuviesen activando esos dos puntos que ya vimos antes que forman parte delicada del entramado psicológico de Kosminski, bueno, tendría todo el sentido del mundo. Es decir, lo que quiero es reforzar la idea de que resulta coherente. No estoy afirmando que necesariamente sea así, pero resulta coherente ese pequeño ajuste en la hora de nacimiento de Kosminski que le pueda colocar el ascendente en el primer grado de cáncer, al comiencito de cáncer. Otra cosa es que independientemente de si Kosminski nació a las 10 de la noche o a las 10:22, lo cierto es que por direcciones el momento es notable, ¿no? Fíjense que tenemos al nodo norte y al Lilith natural, la conjunción de nodo norte y Lilith natural. O sea, recuerdan que esa conjunción la vimos como un elemento clave, ¿no? Esa conjunción del nodo norte y Lilith natural en Kosminski es uno de los puntos claves de esta historia. Bueno, fíjense que por direcciones, en ese momento del primer asesinato, esa conjunción de Lilith natural y el nodo norte le están haciendo oposición exacta a Plutón. En el caso del nodo a Plutón, de apenas 19 segundos de arco, es decir, simplemente exacta, y en el caso de Lilith natural a Plutón, apenas 10 minutos de arco. Es decir, a todos los efectos, tenemos que por direcciones, esta conjunción Lilith natural, el nodo norte, le está haciendo contacto a Plutón, el planeta que asociamos a la muerte, el planeta que asociamos a las experiencias extremas, el planeta que además estaba involucrado dentro de toda esa semicruz cósmica que estuvimos estudiando, Quirón, Sol, Luna, que observamos que era un punto fundamental de lo que podía ser el aspecto explosivo, agresivo de la psique de Kosminski, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es un punto como para tomar en cuenta, ¿no? Es el tipo de cosas que efectivamente sugieren que esta carta es muy coherente con el papel, o sea, independientemente de la corrección, como les decía, o sea, si agregamos la corrección de la hora, bueno, el número de contactos por direcciones sería notable, ¿no? Con lo del medio cielo y el ascendente. Pero si dejamos de lado la corrección de la hora, igual tenemos una serie de contactos que son notables. Fíjense, les estoy mencionando los más llamativos, que son ese nodo norte y esa Lilith natural opuestos a Plutón. Pero fíjense que también en el mismo momento, con orbes un poco más amplios, Plutón le está haciendo trígono a Neptuno, perdón, trígono a Marte, Plutón le está haciendo trígono a Marte y Quirón le está haciendo oposición a Marte. O sea, con 22 minutos de arco y 28 minutos de arco, en ese momento tenemos trígono y oposición a ese Marte que asociamos con la idea de la agresividad y que tiene que ver con el tema del cuchillo, de la navaja, del instrumento cortante. Entonces, que se haya despertado esa obsesión con la agresión y con la muerte, y además de esa manera, haciendo correr la sangre de su víctima, bueno, tiene sentido, es coherente con estas direcciones. Claro, no son exactas, ¿no? Es cierto que no son direcciones exactas, pero son de menos de medio grado de orbe, ¿no? O sea, si nos quedamos hasta aquí, si nos quedamos con las direcciones de menos de medio grado de orbe, lo que tenemos resulta notable. Y sabemos que las direcciones de más de medio grado de orbe, aunque no tengan que entenderse como detonante de una situación, sí pueden formar parte del telón de fondo que va configurando el escenario para que una situación se manifieste.
Entonces, bueno, nada, en resumen, tanto comparando la carta de Kosminski con la carta natal de Ann Nichols, como viendo los tránsitos de ese día y las direcciones de ese día, todo eso parece apuntar hacia una respuesta afirmativa, ¿no? O sea, es decir, astrológicamente hablando, tendría, o sea, sin darle demasiado crédito a los hallazgos de ADN mitocondrial de Russell Edwards, lo que podemos decir es que astrológicamente hablando, efectivamente, Aaron Kosminski es un sospechoso extremadamente coherente para el papel de Jack el Destripador. Evidentemente, esto no constituye ningún tipo de prueba, es simplemente un ejercicio astrológico, y no hay que exagerar digamos, el valor que pueda tener en términos de afirmar con certeza que Kosminski era efectivamente Jack el Destripador, pero bueno, es un elemento para formarse una opinión, ¿no? Sobre todo para quienes manejamos la herramienta astrológica, para quienes tenemos esta aproximación a la realidad, bueno, resulta un conjunto de elementos que no se pueden desestimar. Si unimos eso al hecho de que Kosminski formaba parte originalmente de la lista de sospechosos de ser Jack el Destripador y que además está este supuesto hallazgo de ADN mitocondrial, bueno, mi opinión sería bueno, que sí, creo que efectivamente es muy probable que haya sido Jack el Destripador, lo colocaría por lo menos en el tope, ¿no? En la parte alta de la lista de posibles sospechosos. Aunque igual es posible que nunca logremos saber a ciencia cierta quién fue Jack el Destripador. Definitivamente una de las razones por las cuales este asesino serial se ha convertido en parte de la mitología contemporánea, es precisamente por el misterio que lo rodea, ¿no? Quizás ese misterio nunca pueda ser resuelto al 100%, o tal vez sí, ¿no? O sea, basta con que esos hallazgos de ADN mitocondrial de los que habla este personaje Russell Edwards sean comprobados de manera independiente por otros científicos. Hasta ahora, solamente el experto que trabajó con él en su libro ha afirmado que eso es así, y podría ser todo un montaje comercial. Pero incluso si eso fuese verdad, si lo de Russell Edwards fuese un truco publicitario, eso no significa que Kosminski sea inocente. Y desde el punto de vista astrológico, como digo, tenemos elementos para sí, para pensar que es un sospechoso muy probable. Entonces, bueno, lo dejo hasta acá. Gracias por su atención. Disculpen si el tema fue un poco macabro, pero creo que igual, ¿no? Es un tema curioso, es un tema interesante, es un tema que nos pone a pensar astrológicamente. No utilicé toda la batería de recursos, ¿no? También podríamos haber estudiado revoluciones solares, progresiones, pero en fin, ¿no? Ya llevamos casi una hora de material, y no quiero que se extienda mucho más. Entonces, bueno, lo dejo hasta acá. En todo caso, ustedes tienen allí los datos y pueden continuar su investigación, su indagación alrededor de este tema por cuenta propia. Bueno, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima entrega.